Me había quedado helada, sentada en la mesa del comedor mientras el té se enfriaba. Mi primo, hablaba sin parar sobre cómo su gran idea de food trucks orgánicos en la zona rural se había ido a pique. Pero no era eso lo que me paralizaba. Era la forma en que mi padre S. y mi madre M. le ofrecían consuelo. No te preocupes, hijo. Lo importante es que lo intentaste. No entiende el riesgo de los negocios, pero nosotros sí. Para eso estamos, para que te recuperes. El golpe fue doble. El desprecio abierto por mi propio proyecto de e-commerce de arte, al que se negaron a darle un centavo hace 2 años, y la confirmación implícita. Ellos sí invirtieron en él. Toda la liquidez que me negaron a mí, la quemaron en esa fantasía sobre ruedas. La rabia me inundó, hirviendo más que cualquier bebida. Me levanté sin decir una palabra, la respiración cortada. Debía gritarles la verdad de lo que sabía, o guardar silencio y dejarlos hundirse juntos en la miseria que se habían buscado. Si los confrontaba ahora, lo perdería todo, pero si esperaba, la traición me asfixiaría. ¿Qué hago, grabadora? ¿Exijo la verdad ahora que es vulnerable? ¿O espero el momento exacto para que el golpe sea tan frío como el dinero que me negaron? Actualización. Han pasado 72 horas, y el silencio sigue siendo mi único aliado, pero mi mente no ha parado de rebobinar. Se fue al día siguiente, prometiendo a S y M que, de alguna manera, les devolvería el dinero. Patético. Pero ese día fue crucial porque, mientras mi madre lavaba los platos con una expresión de preocupación genuina por yo hice algo que nunca creí que haría. Busqué la confirmación que faltaba. Siempre supuse que me habían negado el préstamo para mi e-commerce de arte digital por cautela. Porque era demasiado arriesgado, palabras textuales de S. Me dijeron que el capital de inversión estaba inmovilizado en una oportunidad inmobiliaria sin liquidez. La mentira era conveniente y en ese momento dolorosa, pero creí que era por mí, no contra mí. La semilla de la duda que me forzó a actuar no fue la conversación de sobre su fracaso. Fue una pequeña tarjeta de presentación que encontré ese mismo día en el bote de basura de la oficina de S, después de que él se fuera al trabajo. Una tarjeta color verde menta con un logotipo de un camión estilizado y debajo, una dirección web y la palabra clave: Inversión de capital semilla, Proyectos móviles. No tenía precio ni cifra, pero sí el número de un notario, y la fecha, de hace 2 años y 3 meses, justo 3 semanas después de que S. me dijera que no había fondos disponibles para mi proyecto. Recuerdo el temblor de mis manos. No fue solo la prueba de la mentira, sino la frialdad de la planificación. La oportunidad inmobiliaria nunca existió. Me habían mentido directamente a la cara para darle mi oportunidad a que siempre fue el favorito. Entré a la dirección web. Ya estaba caída, por supuesto, marcada como dominio expirado. La visión del fracaso de era real y total. Él había recibido no solo el dinero que yo pedí, sino también la bendición y el secreto de mis padres. Me sentí enferma, un reemplazo, un plan B que nunca obtendría el respaldo A. Ahora, con la tarjeta en mi mano, lo entendí. La traición no era la inversión en sí, sino la negación de confianza y la mentira calculada. Necesitaba saber la cifra exacta. Necesitaba saber cuánto había valido el desprecio que sentían por mi capacidad. La necesidad de investigar y actuar de inmediato se volvió física, una presión en el pecho. Miedo, sí, pero un miedo eclipsado por la urgencia de la verdad. No podía dejar que S y M creyeran que esto era un secreto seguro entre ellos y El siguiente paso era peligroso: el archivo de la notaría. Había dejado un rastro de papel. Tenía que ir por ese rastro, antes de que ese punto lo notara. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para desenterrar la cifra exacta de su deslealtad? Mañana, sin falta, llamaría al número del notario que figuraba en la tarjeta, rezando porque el papeleo fuera rastreable. Si esa llamada no funcionaba, tendría que esperar el momento de máxima vulnerabilidad, cuando ese revisara sus estados de cuenta bancarios. Me atrevería a entrar a su oficina y buscar esos archivos financieros, sabiendo el riesgo de ser descubierta. ¿Podría el dolor de la traición justificar violar su privacidad de esa manera? La respuesta grabadora es que ya no me importaba. Tenía que hacerlo. Actualización. Han pasado 5 días y la adrenalina me ha mantenido despierta.
El camino del notario fue un callejón sin salida. La mujer que contestó, después de que me inventé una historia sobre ser la contadora de J que necesitaba el acuerdo de capitalización inicial para impuestos, me dijo, con voz seca y profesional, que solo la parte firmante o un apoderado con documento podría acceder a la información. Fracaso total. El miedo se convirtió en frustración. Tenía la prueba de la mentira, la tarjeta, pero no la magnitud del engaño, la cifra. Tuve que cambiar mi estrategia a algo mucho más personal y arriesgado. Sabía que mi padre, guardaba los documentos importantes en una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro en su estudio. Un estudio que se cerraba con llave cuando él no estaba. El primer gran reto era la llave. La llevaba consigo a todas partes. El fin de semana fue mi oportunidad. Mi madre, habían planeado ir a la casa de campo de unos amigos y regresar el domingo por la tarde. Tenía un día y medio de margen. Fingí un fuerte dolor de cabeza el viernes por la noche para evitar ir, asegurándoles que prefería quedarme en casa y descansar de mi propio trabajo. Me dio un beso rápido, diciendo que lo sentía, y que nos divertiríamos mucho, otra punzada de culpa en su tono. Apenas el coche desapareció por la esquina, sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. La primera cosa que hice fue buscar la llave de repuesto. Era increíblemente metódico. Recordé una vez, hace años, que me había dicho que había escondido un duplicado en un lugar tan obvio que nadie lo buscaría. Revisé todos los lugares obvios y no tan obvios, debajo de macetas, en cajas de herramientas. Nada. Entonces, me acordé de una charla de borrachos de J en una Navidad pasada. Había mencionado a que era un genio para las llaves, justo donde el viejo roble besa la tierra. El roble viejo estaba en el patio trasero, justo al lado de la banca de piedra. Corrí, excavé con las manos temblorosas y, después de unos minutos de frenética búsqueda, mis dedos tocaron metal frío. La llave. Entré al estudio. La puerta se abrió con un clic casi ensordecedor en el silencio de la casa. El cuadro era un bodegón horrible de fruta, un regalo de un cliente. Lo moví y ahí estaba, la caja fuerte. El segundo reto, la combinación. Aquí es donde la traición se hizo tangible, aún antes de abrirla. No era sentimental con números, siempre usaba cosas prácticas. Intenté el cumpleaños de el suyo, el aniversario, los números de mi cuenta. Nada. Pero luego, recordé el día que J nació, un número de 5 dígitos que había mencionado en un brindis como el día que el futuro llegó a nuestra familia. Lo marqué, casi sin aire. Clic. La caja se abrió. Adentro, no solo había pasaportes y pólizas de seguro. Había una carpeta azul, marcada simplemente como Inversión J. Abrí la carpeta con una reverencia casi religiosa. Documentos legales. Acuerdos de préstamo. Mi mirada se posó inmediatamente en una línea en negrita, justo al lado de la firma de Capital aportado. $85,000 USD. $85,000. El aire me abandonó. Esa era la cifra exacta que yo había solicitado. No solo me habían mentido sobre la disponibilidad de fondos. Habían tomado la cantidad que yo pedí, y se la habían entregado al futuro de la familia. Todo mi proyecto de e-commerce, todo mi potencial, había sido despreciado y reemplazado por la idea fallida de J. La traición era absoluta, total, cuantificada. Sentí náuseas. Mientras hojeaba los documentos, buscando cualquier pista de por qué, más allá del favoritismo, encontré la confirmación parcial que conectaba todo. Era un correo electrónico impreso, un intercambio entre y J, fechado un mes después de la inversión. J. Asunto. La conversación con A. Viejo. Ella lo entendió. Dijo que sí, que no hay fondos. Gracias por cubrirme. A. Es muy inteligente, pero le falta la chispa para los negocios reales. Es mejor que el dinero esté aquí. Nos vemos en el muelle el viernes. El muelle. El lugar que me había dicho que era donde se reunía con sus socios inmobiliarios. Me desplomé en la silla, sintiendo el peso de cada palabra. No solo me habían mentido,
sino que J había usado mi aceptación forzada para burlarse de mí con S. Me habían juzgado, sentenciado y excluido. La confrontación era inminente, pero tenía que ser en el lugar correcto, en el momento preciso. Cerré la caja fuerte, puse el cuadro en su sitio, y salí del estudio con la carpeta azul bajo el brazo, sintiendo el peso de la prueba. S y M regresaban el domingo por la tarde. Tenía unas horas. Confrontarlos aquí, en la seguridad de mi hogar, o esperar hasta que pidieran el favor que sabía que vendría, para usar la verdad como mi arma más afilada. Elegí lo segundo. Debía ser pública, debe ser dolorosa para ellos, y yo debía ser la dueña de la narrativa. Mi elección estaba clara, esperar a que la traición de ellos se estrellara contra mi éxito. Pero, antes de que pudiera guardar la carpeta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de M. Cariño, ¿podrías contactar a A? Necesitamos hablar, es urgente, es sobre el dinero. El momento había llegado mucho antes de lo que esperaba. ¿Qué les diría cuando me sentara con ellos, sabiendo los $85,000 en mi regazo? Tenía que decidir si mi primera palabra sería una mentira o la verdad desnuda. Y la decisión, grabadora, es que no habrá más mentiras. Mi siguiente parada sería el encuentro, con la carpeta azul como mi escudo y mi espada. Actualización. Han pasado 12 horas desde el mensaje de M, y la presión en el pecho no ha cedido. Me senté en mi habitación, con la carpeta azul aún caliente por el contacto de mis manos temblorosas, analizando el mensaje de M, sobre la urgencia del dinero. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El momento exacto no fue una elección, fue una imposición. Sabía que la confrontación tenía que ser ahora. La tentación de irrumpir en su casa y arrojarles la carpeta a la cara era inmensa. Podría haberles gritado: ¿ven? $85. 000. ¿Por qué J y no yo? Pero si hacía eso, solo sería vista como la hija envidiosa. Mi plan requería paciencia y una frialdad brutal. Yo ya tenía mi propia empresa, mi e-commerce de arte digital, que gracias a mi esfuerzo y a un pequeño préstamo bancario que tuve que pagar con intereses de usura, porque ese me había dicho que no podía ser mi aval, estaba floreciendo. Había pasado 2 años levantándolo sola, viéndolos negar mi potencial. Ahora, mi éxito sería el espejo de su fracaso y la clave de mi venganza. Decidí no contestar el mensaje inmediatamente. Esperé. Dejé que la ansiedad los consumiera. Finalmente, 1 hora después, ese me llamó. Su voz era tensa, desprovista de su habitual tono paternalista. Ah, por favor, tu madre me dijo que te enviamos un mensaje. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Es delicado. ¿Puedes venir a la casa? Sí, ese. Dije mi voz extrañamente calmada. Puedo ir. Estaré allí en 1 hora. ¿Es sobre el dinero que J perdió? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era la primera vez que mencionaba el tema abiertamente. Sí. Algo así. Te vemos aquí. Colgué, y sentí una oleada de poder. Ahora yo controlaba la narrativa. Me vestí, no con ropa cómoda de casa, sino con el traje que usaba para mis reuniones importantes, el que me hacía sentir imparable. Metí la carpeta azul en un maletín, junto con la evidencia. Llegué a la casa, y la tensión era palpable. M me abrazó con demasiada fuerza, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de vergüenza y necesidad. Ese estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor, donde me había congelado al principio de esta pesadilla, con las manos juntas. Gracias por venir, comenzó ese, evitando mi mirada. Verás, J, el proyecto del camión de comida fracasó. Totalmente. No logró asegurar la segunda ronda de financiación, y lo que invirtió, se perdió. ¿Cuánto se perdió, ese? Pregunté, manteniendo un tono plano y profesional, como si estuviera hablando con un proveedor incompetente. M se mordió el labio. Ese carraspeó. Bastante. La verdad es que le ayudamos, le prestamos un capital inicial. $85. $0. Pensamos que sería una buena oportunidad. Mi cuerpo tembló, pero mi voz se mantuvo firme. Los $85. Que me negaron a mí hace 2 años para lanzar mi e-commerce.
S. levantó la cabeza de golpe, sus ojos fijos en los míos. El aire se hizo delgado. M. jadeó, con acento agudo. La verdad había sido arrojada a la mesa. Au. No es tan simple. El tuyo era un negocio online, incierto. Esto era tangible. Era una inversión familiar. Ese intentaba recuperar el control. Y ahora que esa inversión familiar se esfumó, ¿qué necesitan de mí? M. se acercó, suplicante. Cariño, J no puede pagarlo. El banco está presionando a tu padre. Necesitamos liquidez inmediata para cubrir un hueco. Hemos visto lo bien que te va con tu negocio. Queríamos pedirte un préstamo, un capital puente, solo por unos meses. Sé que es mucho pedir, pero eres nuestra hija. Esa fue la acción más arriesgada. La petición. El momento de máxima vulnerabilidad de ellos, y de máximo poder para mí. Me incliné hacia adelante, mis manos sobre el maletín. No, M. No soy su hija solo cuando necesitan que les cubra las espaldas. Soy la persona a la que le negaron la confianza, la que ustedes despreciaron al pensar que su primo tenía más chispa que yo. Y no les daré dinero. La cara de ese se puso púrpura. ¡Ah! No tienes derecho a hablarme así. Somos tu familia. ¿De dónde sacas esa idea de que despreciamos tu negocio? ¿Era ahora o nunca? Abrí el maletín, saqué la carpeta azul y la deslicé, hasta que se detuvo justo enfrente de ese. La copia del correo electrónico de J. estaba en la parte superior. Tengo todo el derecho, S. dije, mi voz dura como el cristal. Porque yo fui a la notaría, busqué la caja fuerte y sé lo que se dijeron. Sé que me mintieron, y sé que J se burló de mí con tu aprobación. Y aquí está la prueba. ¿De dónde lo saco? De la misma desconfianza y traición que acaban de validar con su fracaso. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. No les presto nada. Su pérdida es el precio de su falta de fe en mí. Ese tomó la carpeta, y sus ojos recorrieron el documento. M se cubrió la boca con las manos, un sonido ahogado saliendo de su garganta. El silencio era una bomba a punto de explotar. La confrontación había comenzado, pero el clímax estaba por venir. Me levanté y miré a mi padre, que ya no era el hombre fuerte de antes, sino un hombre acorralado. Tienen 48 horas para pensarlo, porque si quieren mi ayuda, será bajo mis condiciones, y créanme, no será un préstamo. Dejé la carpeta sobre la mesa y me fui, cerrando la puerta con un golpe que reverberó por toda la casa. El precio de su ayuda sería el reconocimiento público de su traición. ¿Estarían dispuestos a pagar un precio tan alto por el dinero que me negaron? Solo quedaba esperar a que el clímax se desarrollara. La próxima vez que nos viéramos, sabría si la traición era más fuerte que la bancarrota. Actualización. Han transcurrido 48 horas exactas, y mi teléfono sonó puntual. Era M. Su voz era apenas un susurro quebrado muy diferente a la súplica de hacía 2 días. ¿Podrías venir, por favor? Tu padre y yo estamos esperando. La frialdad de su formalidad era un reconocimiento de que las reglas del juego habían cambiado. Regresé a la casa, sintiéndome como un extraño en un territorio que una vez fue mío. La mesa del comedor, el escenario de la primera revelación y de la confrontación inicial, estaba dispuesta de nuevo. S y M estaban allí, pero esta vez, parecían haber envejecido 10 años. La arrogancia de S se había evaporado, reemplazada por una resignación amarga. Gracias por venir dijo S. Hizo una pausa larga, como si intentara tragar un hueso. Hemos leído los documentos. Y el correo de J. No tenemos excusa. Lo que hicimos fue un error, una traición a tu confianza. Lo siento. Lo siento. La palabra, lo siento, sonó vacía a pesar de la sinceridad visible en sus ojos. No era el arrepentimiento por la traición, sino por las consecuencias. ¿Qué es lo que sientes, S? Pregunté, con la voz templada. ¿Sentir que perdieron el dinero o sentir que me mintieron y me subestimaron para dárselo a J? M intervino, con lágrimas en los ojos. Ambas cosas, hija. Al principio fue miedo. Tu negocio era abstracto.
J nos mostró un plan con números y un camión. Él nos presionó, nos dijo que lo necesitábamos para una deducción de impuestos urgente. Pero el error real fue mentirte. Decirte que no había liquidez cuando sí la había. Teníamos el capital y lo usamos para él, y lo disfrazamos como un riesgo menor. Nos equivocamos al pensar que J tenía un mejor potencial. Tu éxito actual nos lo ha demostrado cada día. La confesión total. La admisión de que me habían juzgado y encontrado deficiente. Era la resolución activa que necesitaba. El nudo en mi estómago comenzó a aflojarse. El banco no espera, continuó ese, volviendo al pragmatismo. Necesitamos los $85,000 para cubrir el vacío que dejó J. Y evitar una ejecución. No es solo la pérdida, es la deuda. Estamos desesperados. Sé que dijiste que no nos prestarías, pero por favor, dinos tus condiciones. Me recosté en la silla. Era mi momento de imponer mi precio, no solo monetario, sino moral. Mis condiciones son 3, dije sin titubear. Primero, no será un préstamo, será una inversión en mi negocio. Ese abrió la boca, pero lo corté. Ustedes transferirán los $85,000 USD a la cuenta de mi empresa. A cambio, les daré el 10% de las acciones de mi e-commerce de arte. M. frunció el ceño. Pero ¿el dinero lo necesitamos? Es mi dinero, M. dije, elevando la voz. Mi negocio está capitalizado, pero con ese dinero, lo escalaré inmediatamente y ustedes serán socios. Tendrán un rendimiento anual. Un rendimiento que les devolverá el dinero, no J, sino yo. Es la única forma en que arriesgaré mi capital. Ese asintió lentamente. Era un trato de negocios, no caridad. La segunda condición, continué, y mi voz se hizo más fría, es que J. nunca sabrá que yo fui quien lo salvó. Jamás. No quiero su gratitud. Ni su conocimiento de mi éxito. Él pagó el precio de su burla, y no quiero que mi victoria alivie su fracaso. Si él pregunta, la historia será que la venta de un activo se concretó en el último minuto. M. asintió rápidamente, sus ojos llenos de alivio. Sabía que esta condición era más sobre mi dignidad que sobre el dinero. Y la tercera, dije, mirándolos a ambos directamente, es la más importante. Nunca más me mentirán sobre asuntos financieros o de negocios. Si mañana decido abrir una galería en la luna, pueden decirme que es una locura, pero no dirán que no tienen fondos si los tienen. La confianza está rota, y esta inversión es la única forma de comenzar a reconstruirla. De ahora en adelante, me verán como su igual en los negocios, no como su hija ingenua. ¿Aceptan? La pausa fue eterna. El drama se condensaba en el peso de esa decisión. S. miró a M y M a S. Era el reconocimiento de su error, el pago por su arrogancia y el inicio forzado de una nueva relación. Finalmente, S suspiró, la rendición clara en su rostro. Aceptamos tus condiciones. Lo haremos por escrito. Te transferiremos la propiedad de las acciones. Me levanté de la mesa. La tensión se había ido, reemplazada por un cansancio profundo. Había ganado, pero la victoria sabía a ceniza. La traición había sido neutralizada, pero el costo personal era evidente. Mi relación familiar se había convertido en un contrato mercantil. Bien, dije, sin emoción. Envíenme los papeles. Yo haré la transferencia cuando los reciba. Ahora si me disculpan, tengo una junta importante. Me dirigí a la puerta, sintiéndome extrañamente liberada. Había pasado de ser la víctima a ser el ancla de su futuro. Mi costo personal fue convertirlos en mis socios subordinados, mis rehenes financieros. Pero, justo cuando puse la mano en el pomo de la puerta, ese dijo algo que me detuvo en seco. Una cosa más, cuando J fracasó, llamó a M llorando. Dijo que la inversión se perdió, porque la notaría le había entregado los documentos a un contador que nunca apareció. J perdió la carpeta, y por eso el banco no tenía el aval. Nos preguntó si sabíamos quién era. ¿Fuiste tú? Me giré lentamente, sintiendo una sonrisa helada en mis labios. La liberación era total, pero ahora se abría una nueva puerta al miedo.
¿Cómo había J sabido sobre el contador que llamaría a la notaría, si yo me había inventado la historia? ¿Acaso J también había estado investigando a sus inversionistas? ¿O había alguien más en la familia al tanto de la traición? Alguien que me había dado una pista indirecta. Mi corazón volvió a latir con fuerza. La historia no había terminado. Actualización. Han pasado 2 semanas y los documentos están firmados y los $85,000 USD ya están en la cuenta de mi empresa. Mis padres son oficialmente mis socios minoritarios. El silencio sobre el incidente es total, un acuerdo tácito que sella nuestro nuevo, y extrañamente funcional, contrato familiar. La primera noche que tuve el dinero, sentí un vacío. Había ganado, mi potencial estaba reconocido, y la traición había sido castigada con la bancarrota de ellos y la elevación de mi negocio. Pero la victoria se sintió fría. Sin embargo, lo que ese me preguntó al final, sobre el supuesto contador que investigó a J, es lo que me mantiene despierta. Ya, no tenía forma de saber que yo había llamado a la notaría con esa mentira. Anoche, mientras revisaba los documentos de mi nueva inversión, noté una pequeña nota a mano en el margen de uno de los contratos de acciones. Una nota de M que decía, para A, nunca más lo dudaremos, pero por favor cuida tu espalda. J no fue el único que te vio como una competencia. Lo releí 3 veces. M había firmado el contrato, me había transferido el dinero y las acciones, pero su última advertencia no era sobre J. El juego de la traición nunca fue un simple triángulo. Había otro jugador, alguien que me había advertido o me había vigilado en secreto. El dinero está seguro, mi posición es inexpugnable, pero ahora entiendo que la traición no es un evento, es una dinámica familiar latente. La confianza con M&S tardará años en reconstruirse, pero la semilla de la duda sobre quién es el verdadero arquitecto de todo esto ha sido sembrada. ¿Quién más en la familia vio mi potencial como una amenaza y maniobró en mi contra o peor aún, a mi favor? La historia del dinero terminó, pero la del espionaje acaba de empezar.